Podemos manejar la escala actual por ahora, pero si nuestra visión incluye una expansión masiva de nuestra huella comercial, inevitablemente necesitaremos establecer más sucursales. Cuando llegue ese momento, será necesario un préstamo bancario sustancial. Mis reservas personales están empezando a escasear. Lucen terminó su comida y tomó un sorbo largo y reflexivo de su bebida, aunque no pudo resistir el impulso de presumir un poco ante su socia comercial y futura esposa. En poco tiempo, facilitaré otra inyección masiva de capital inicial para ti. Considéralo hecho. No pierdas el sueño por los números. Ya he puesto las ruedas en movimiento. El Insu asintió, su mirada se suavizó. Entonces, ¿ya te has encargado de la financiación? Eso es un alivio. Parece que tu examen de graduación se asoma en el horizonte, ¿no es así? Lucen se recostó, sintiendo el peso de sus responsabilidades académicas y marciales sobre él. Sí, así es. Mantendré un perfil bajo durante este periodo. No me verás mucho en público. Todo mi enfoque debe desplazarse hacia la preparación para el examen de graduación. El peso de las operaciones diarias y el crecimiento estratégico de la empresa recaerá enteramente sobre tus hombros por el momento. Entonces, espera, ¿realmente vas a hacer esto?, preguntó ella, con un rastro de incredulidad en su voz. Lucen asintió con firmeza. Lo haré. De hecho, me mudaré de casa en solo unos días. Una vez que esté instalado, te enviaré la nueva dirección. Frente a Lucen, el Insu sintió una gota de sudor frío recorrer su sien. Era difícil reconciliar las dos versiones del hombre frente a ella. Casi había olvidado que este individuo, que irradiaba un aura tan abrumadora e imponente con cada gesto casual, era técnicamente todavía solo un estudiante de secundaria que ni siquiera se había presentado a sus exámenes finales. Cuanto más lo observaba, más se profundizaba su confusión. Hace 6 meses, había hecho una apuesta desesperada, sin imaginar que confiaría todo el legado y el destino de la familia a un adolescente. Sin embargo, mirando la trayectoria actual de su éxito, su intuición había sido impecable. Soltó una pequeña carcajada autocrítica. Por supuesto. ¿Cómo podría haberme equivocado al confiar mi futuro a mi futuro esposo? Si no hay nada más que requiera mi atención inmediata. Me retiraré ahora. Se giró para marcharse, su mente ya acelerada con la logística del día siguiente, cuando de repente se dio cuenta de algo. Oh, es cierto. Casi olvido mencionar una pequeña actualización administrativa. He ascendido oficialmente a Mafei al puesto de gerente de tienda. De vuelta en el local principal, Mafei estaba prácticamente radiante de orgullo y alivio. Su arduo trabajo finalmente había dado sus frutos, lo había logrado. Lucen, por su parte, depositaba absoluta confianza en las decisiones de gestión de El Insu. Lo que ella considerara mejor para el personal era ley a sus ojos. Se rió para sí mismo, pensando, si mi esposa dice que un pollo es un pato, ¿quién en esta ciudad se atrevería a discutir lo contrario? Muy bien, entonces. Todo está arreglado. Me marcharé ahora. Cuídate. Lucen ya había terminado su comida para entonces, su mirada se demoró en la figura de El Insu mientras se alejaba y desaparecía en el bullicio de la calle. Se retiró a sus propios pensamientos, la empresa de El Insu es actualmente mi arteria más vital de ingresos. Más importante aún, sirve como la instalación clandestina perfecta para la futura producción de esos potenciadores de alto grado. En cuanto a la posibilidad de que El Insu lo traicionara una vez que ganara más poder, el pensamiento ni siquiera le causó un momento de ansiedad. Aunque la familia parecía estable en la superficie, él conocía la realidad, los problemas los asfixiaban lentamente desde dentro. Inevitablemente, llegará el día en que volverán a mí, rogando por ayuda. Incluso si no hubiera presiones externas, lo que yo, Lucen, tengo el poder de dar, poseo el derecho absoluto de reclamar. Por ahora, el objetivo más crítico es el refinamiento de mi propia fuerza marcial. Con esa resolución firme en su mente, Lucen hizo una señal a la atractiva camarera para que se acercara a su mesa. Quisiera un pedido de 50 bistecs altos en proteína para llevar, por favor. Empáquelos con cuidado.
Lu Zeng apretó su agarre, su expresión endureciéndose con resolución. Mi arsenal necesita evolucionar. Las armas de fuerza mental, la técnica de la hoja sin espacios, el cuerpo refinado de la reencarnación y la técnica del cuerpo dorado inmortal, todos requieren un avance significativo. Con estos bajo mi mando. La próxima vez que me cruce con esa gran maestra de artes marciales, no me veré obligado a una retirada táctica solo para evitar lesiones. En cambio, me mantendré firme y la derrotaré contundentemente. Lu Zeng se hizo un voto silencioso y solemne a sí mismo. En sus sueños inquietos más tarde esa noche, se encontraba ante la silueta de una gran villa nueva, con la mente llena de la imagen del futuro de su familia. Una vez que concluya el proceso de selección de santos y haya aprobado con éxito los exámenes de rango de maestro espiritual, regresaré a casa. Usaré las bonificaciones y los ingresos suplementarios de la empresa para comprar una propiedad adecuada para mi familia. Imaginó la escena, miembros de la Academia de Artes Marciales ayudando con la carga pesada mientras se mudaban a la nueva residencia, el aire lleno de las risas alegres y la charla animada de sus seres queridos. Sin embargo, una pregunta persistente molestaba en el fondo de la mente de Lu Zeng. Se preguntaba exactamente cómo el personal de la Academia de Artes Marciales Hongyuan había obtenido su información personal y por qué habían estado tan ansiosos por ofrecerse como voluntarios para ayudar con la mudanza. Unas horas más tarde, sin embargo, la logística estaba completa. Finalmente se habían trasladado a la casa nueva. Su hermana menor, Lu Qingel, y sus amigas estaban absolutamente encantadas, con los ojos arrugados de alegría mientras descubrían varios lugares estéticamente agradables para fotos de redes sociales. No pasó mucho tiempo antes de que Lu Qingel volviera a su hábito de burlarse de su hermano. Lu Zeng respondió de la misma manera, presionando juguetonamente su mano sobre la cabeza de ella para callarla. En medio de la rivalidad entre hermanos, notaron que su nueva vecina era una mujer joven sorprendentemente hermosa. La chica observó el intercambio, viendo a Lu Zeng intimidar a su hermana, y no pudo evitar sentir que Lu Zeng era un individuo bastante peculiar. Lu Zeng caminaba por los pasillos, con sus pensamientos preocupados, el examen de graduación comienza mañana. No hay margen de error. Mientras tanto, al entrar en la flamante sala de entrenamiento privada, Lu Qingel estiró sus extremidades con una emoción contagiosa. Finalmente, tengo un espacio de entrenamiento de nivel profesional para mí sola. Solo miren, Lu Qingel va a superar a su tonto hermano mayor en poco tiempo. Cuando llegue ese día, los papeles se invertirán. Hermano mayor Lu Zeng, mejor empieza a contar tus días. Los padres de Lu Zeng, Luai y Zeng Yufen, estaban ocupados actuando como los anfitriones perfectos, preparando pensativamente regalos de bienvenida tradicionales para sus nuevos vecinos. Estaban particularmente interesados tras escuchar que la persona que vivía al lado era una mujer joven atractiva. En sus mentes, era esencial establecer una buena relación ahora para poder presentársela a su hijo más tarde. Lu Zeng, llamó su padre, acabamos de instalarnos. Ve y preséntate a los vecinos. He oído que la vecina es una chica muy encantadora. Lu Zeng apareció aparentemente de la nada, asintiendo. Iré con ustedes, mamá, papá. Sin embargo, su considerado padre, Luai, estaba preocupado de que su hijo pudiera distraerse con una cara bonita y perder el enfoque en sus exámenes. No es necesario esta noche. Debes priorizar tu descanso. Mañana tienes el examen más importante de tu vida, ve y recupérate para estar en óptimas condiciones. Luai palmeó firmemente el hombro de su hijo, con la voz cargada de emoción. Si logras asegurar el primer puesto en el examen de artes marciales, traerás un honor inimaginable a esta familia. Tu madre y yo seríamos los padres más felices del mundo. Conmovido por las palabras de su padre, Lu Zeng se retiró a su habitación para descansar, pensando que podría conocer a la chica en otro momento. Tan pronto como se acostó, el mundo físico se desvaneció y se sumergió en el paisaje familiar del sueño de las artes marciales. Podía sentir el poder puro surgiendo por sus venas, se encontraba actualmente en el precipicio absoluto del nivel 4. Estaba a punto de ascender al nivel 5 en cualquier momento. En realidad, podría haber hecho la transición hace mucho tiempo,
pero había retrasado intencionadamente el avance para templar aún más sus cimientos. La energía que antes era de un dorado pálido en su interior había madurado hasta convertirse en un ámbar rico y viscoso, circulando por sus meridianos como fuego solar fundido. Mientras una radiante luz ámbar comenzaba a emanar de su cuerpo, Luceng apretó el puño con determinación de hierro. El tercer ciclo del gran refinamiento está casi completo. Mi poder físico y espiritual está a punto de experimentar una transformación exponencial. Una violenta onda de choque de energía surgió de él, saturando todo el paisaje onírico. En un instante, el poder de tono ambarino de Luceng barrió el páramo desolado y cubierto de hielo, desafiando a la helada eterna. Su aura fue momentáneamente frenada por enormes y antiguas capas de permafrost. Mientras picos de hielo dentados brotaban del suelo en respuesta a su calor, la valquiria se manifestó una vez más. Permanecía en medio de la ventisca arremolinada, con su mano firme sobre una lanza larga y ornamentada. Su voz era tan fría como el viento. Así que has regresado. Con un movimiento fluido y letal, niveló la lanza, con la punta afilada como una navaja apuntando directamente al centro de su pecho, brillando con la escarcha. Inmediatamente después del desafío, la rugiente energía de fuego de Luceng y el poder de hielo de cero absoluto de la valquiria chocaron entre sí con un estruendo atronador. Luceng lanzó un feroz grito de guerra, no más charlas. Que comience el entrenamiento. Actualmente puedo manifestar 20 veces mi potencia base, una fuerza similar a la gravedad aplastante de un planeta. Luceng se lanzó hacia adelante, su movimiento fue un borrón mientras lanzaba un puñetazo devastador hacia el rostro de la valquiria. Ella no era una aficionada, sin embargo, con un pivote elegante, balanceó su lanza en un arco amplio para ejecutar un contraataque clínico. El sonido del aire desplazado llenó el espacio, voz, 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 mientras los implacables ataques de la valquiria llovían sobre él. En ese momento de extremo peligro, la forma entera de Luceng fue envuelta en una imponente columna de llamas celestiales. Utilizando las 4 técnicas de respiración especiales, cambió a la respiración de llama. Luceng ya había dominado esto hasta el segundo nivel de comprensión. Más allá de su capacidad para proyectar bolas de fuego concentradas, ahora podía generar explosiones atmosféricas masivas de alta presión mediante su pura capacidad pulmonar. Impulsado por un intenso subidón de combate, Luceng desató un golpe de palma llameante, enviando una ola de calor incinerador hacia la valquiria. Sin embargo, ella simplemente le ofreció una sutil sonrisa burlona. En un instante, el suelo se hundió mientras un colosal pilar de hielo, del tamaño de un rascacielos, surgió hacia arriba para interceptar su camino. Los instintos de Luceng gritaron, peligro, y ejecutó una maniobra en el aire para esquivar al gigante helado. No puedo permitirme recibir eso de frente. Había estado entrenando con la valquiria casi todas las noches recientemente, y su progreso era innegable. Ahora podía sobrevivir 5 minutos completos de su embestida antes de que el sueño colapsara. Comparado con morir instantáneamente en su primer encuentro, este fue un salto monumental. El Dao marcial perfeccionado se estaba integrando lentamente en su alma misma. Se preguntó si, al llevar todas sus diversas artes marciales al nivel sutil, el propio Dao marcial perfeccionado experimentaría otra ascensión evolutiva. Luceng lanzó un último puñetazo de prueba mientras cruzaba la mirada con la valquiria, luego saltó rápidamente hacia atrás para crear distancia. Murmuró entre dientes, está bien, me rindo por ahora. Todavía no puedo vencerte. Una vez que termine el examen de graduación, su cultivo llegará oficialmente al rango 4. Con una técnica de cultivo de grado 11 en mano para refinar su fuerza interna y aumentar su potencia, alcanzar el rango 5 sería inevitable. Entonces, y solo entonces, estaría verdaderamente listo para derrotarla. Cuanto más frecuentemente participaba Luceng en estas agotadoras sesiones de entrenamiento con la gran maestra Valquiria, más se arraigaba en su alma una ansia insaciable y visceral por su lanza de Dao marcial. Cada choque de sus energías solo servía para aumentar su desesperación por reclamar finalmente tan magnífica herramienta para sí mismo. Sin embargo, Luceng estaba lejos de estar indefenso, habiendo asegurado finalmente un armamento personalizado propio, un arma que había exigido un precio asombroso de 27.000 millones.
Cada gramo de los 27 kilogramos de mitril puro extraídos de las profundidades de la mina se había destinado a la creación de esta obra maestra singular y devastadora. Había observado con el corazón encogido cómo la gigantesca masa de mineral en bruto se refinaba meticulosamente, encogiéndose más y más bajo el intenso calor de la fragua hasta que solo quedaba la esencia más potente y concentrada. Mirando el resultado final y compacto, Lucen no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento por el costo astronómico de tal perfección. Después de esa inversión monumental en su equipo, Lucen se encontró virtualmente indigente, con solo unos pocos millones restantes en sus cuentas. Suspiró, dándose cuenta de que esta era simplemente la dura realidad del camino del maestro espiritual. La profesión era ampliamente conocida por ser un pozo sin fondo de gastos donde la riqueza se sacrificaba constantemente en el altar del poder. Afortunadamente, la adquisición de este arma podía resumirse en una sola frase: valía totalmente la pena. Incluso a lo largo de la saga de 10 milenios de historia marcial, el maestro espiritual seguía siendo uno de los caminos más codiciados y prestigiosos por una razón. Durante los últimos y agotadores meses, Lucen finalmente había logrado interiorizar una técnica letal, única y devastadora del quinto nivel de la rueda de hojas sin límites. La base de datos de la semilla de fuego, típicamente exhaustiva, ofrecía solo las descripciones más lacónicas y crípticas para este movimiento final en particular, proporcionando apenas un vistazo fugaz de su verdadero potencial destructivo. Capaz de cercenar grandes maestros. Al leer esas palabras, Lucen sintió que el sudor frío perlaba su frente mientras ponderaba las implicaciones. Si un maestro espiritual de nivel 5 teóricamente podía matar a un gran maestro, entonces la destreza de combate de un practicante de nivel 6 o incluso de nivel 7 empuñando la rueda de hojas sin límites debía estar más allá de la comprensión mortal. Sin embargo, sabía que la gran maestra Valquiria era de una estirpe totalmente diferente, su intuición de combate estaba simplemente en un plano muy alejado de lo ordinario. Sus sentidos de batalla existían en un nivel completamente diferente comparado incluso con los grandes maestros más experimentados de la era actual. A pesar de sus recientes avances, Lucen se vio totalmente incapaz de penetrar el radio de 3 metros de su zona defensiva. Sintió una profunda sensación de impotencia, dándose cuenta de que el poder de la Valquiria era tan abrumador que las maniobras estándar de la hoja sin límites quedaban prácticamente obsoletas contra ella. Lucen contempló una apuesta desesperada: si canalizara cada onza de su fuerza latente en un solo golpe fatal con la rueda de hojas sin límites, existía una pequeña posibilidad de que realmente lograra infligir una herida grave a la gran maestra Valquiria. Sin embargo, el costo de tal esfuerzo sería su agotamiento espiritual total, dejándolo como una cáscara vacía y vulnerable. En el instante siguiente a tal ataque, la gran maestra Valquiria sin duda capitalizaría su estado debilitado y lo aniquilaría con una sola estocada decisiva de su lanza. Por el contrario, bajo los efectos trascendentes del cuerpo dorado inmortal, la agilidad de Lucen se había disparado para igualar la velocidad divina de ella. Mientras mantuviera una postura defensiva y se abstuviera de los riesgos de la ofensiva, los ataques de ella no podrían alcanzar su objetivo. En este punto muerto, se dio cuenta de que la evasión estratégica seguía siendo su táctica de supervivencia más efectiva. Gracias a la nueva velocidad de Lucen, se había alcanzado un extraño equilibrio. Aunque carecía de las aperturas necesarias para lanzar un asalto exitoso contra la guerrera fantasma, la gran maestra Valquiria se encontraba igualmente bloqueada, incapaz de asestar un golpe significativo al esquivo y veloz Lucen. Era una situación frustrante, ya que carecía de cualquier otro oponente adecuado que sirviera como punto de referencia para su crecimiento. Probarse a sí mismo contra la Valquiria era una danza con la muerte, ella era la única entidad capaz actualmente de infligirle una herida grave o la muerte permanente. Sin una vara de medir menos letal, seguía sin estar seguro de su verdadera posición en la jerarquía marcial y de dónde residían sus límites reales. Lucen finalmente despertó de las profundidades de su prolongado vínculo de conciencia con la gran maestra Valquiria. Miró hacia el amanecer, sabiendo que el examen de graduación de mañana representaba la prueba definitiva para testear sus límites. Sus metas eran altas, no solo quería ser el campeón de artes marciales de la ciudad. Aspiraba a nada menos que el título de campeón provincial de artes marciales.
Esos eran los hitos inmediatos que Luceng se había fijado, pero sus verdaderas ambiciones se extendían mucho más allá de los elogios locales. No era un secreto para el que tenía que esforzarse más que cualquier estudiante en la historia. Luceng continuó practicando el método de contemplación de cristal, una técnica que permitía la forja y el fortalecimiento constante y pasivo de su espíritu, que también podía usar para la autohipnosis cuando fuera necesario. Combinado con la técnica de refinamiento del cuerpo astral, que proporcionaba una energía comparable a la de un núcleo planetario, y las propiedades regenerativas del cuerpo dorado inmortal, su físico se había convertido en una maravilla de la defensa. Podía moverse con total libertad incluso bajo fuerzas gravitacionales extremas, aunque sabía que aún no había alcanzado la cúspide del Ser Supremo. Temprano esa mañana en la cocina, Zheng Yufen había preparado una humeante montaña de bollos, precisamente del tipo que más le gustaba a Luceng para el desayuno. Lo observaba comer con una mezcla de orgullo materno y ansiedad, ofreciéndole suaves palabras de aliento. Come hasta saciarte y da lo mejor de ti hoy, Zenger. Tus padres están rezando para que logres el éxito que mereces. Lu Qingel intervino entre bocado y bocado: hermano, déjame ir contigo al centro de pruebas. Mi fuerza ha mejorado drásticamente últimamente, estoy segura de que podría superar las rondas preliminares junto a ti si me dejaran. Luceng terminó su bollo en unos pocos bocados rápidos y lanzó una sonrisa burlona a su hermana. No es una mala idea. Puedes venir y empaparte de la atmósfera del entorno de pruebas de alto riesgo. De esa manera, cuando llegue tu turno dentro de unos años, no estarás tan aterrorizada. El rostro de Lu Qingel se amargó inmediatamente ante la insinuación de estar nerviosa. HMPH. Si te vas a poner así, no voy a ir para nada. Te odio más que a nada, Luceng. Zheng Yufen sonrió ante sus familiares discusiones, con las manos entrelazadas mientras ofrecía más apoyo. Mantén la calma durante las pruebas, Zenger. Pon tu máximo esfuerzo. Independientemente de la puntuación final, siempre serás el mayor orgullo de tu padre y mío. Luceng acababa de terminar su último plato de albóndigas cuando el sonido de una bocina anunció la llegada de Luai en el coche. Hijo, es hora de moverse. Sube al coche. Luceng se despidió rápidamente de su madre. Ya voy, papá. Vámonos. Al irse, Lu Qingel lo miró por la espalda con una expresión indescifrable, claramente molesta porque se marchaba corriendo antes de que ella pudiera terminar sus fideos, impidiéndole efectivamente ir con ellos. Mientras el vehículo se alejaba de la acera, la voz de Zheng Yufen resonó tras ellos, llena de esperanza materna. Dalo todo, hijo. El sueño de nuestra familia de producir finalmente un verdadero campeón de artes marciales descansa directamente sobre tus hombros ahora. Dentro del coche, Lu Qingel había pasado del enfado a los lloriqueos juguetones dirigidos a su padre. Papá, no te olvides de mí. Espera a que termine estos fideos y entonces estaré lista para conquistar los exámenes también. Soltó una pequeña risita confiada. Sé que aún soy joven, pero para convertirme en una verdadera campeona de artes marciales, solo necesito esforzarme un poco más que mi hermano mayor. El trayecto fue corto y pronto entraron en el enorme estacionamiento del lugar del examen, una vasta plaza que ya rebosaba de un mar literal de candidatos nerviosos y sus familias. Luceng abrió la puerta del coche con una calma mesurada y salió a la cacofonía. Por todas partes que miraba, los padres se desvivían por sus hijos, ofreciéndoles consejos de último minuto. Escuchó fragmentos de conversación cercanos: escucha, hijo, mantente concentrado. No dejes que la presión te afecte. Demuestra al mundo de lo que eres capaz. Entrar en una prestigiosa academia de artes marciales cambiará el destino de tu familia para siempre. Otros padres rondaban con botellas de agua y bocadillos, preguntando si sus hijos tenían hambre o necesitaban ir al baño por última vez. Luego venían los recordatorios frenéticos y repetitivos: ¿tu identificación? ¿Tu boleto de admisión? Dime que no los dejaste en casa. Espera aquí, voy a pedir un taxi para volver corriendo a buscarlos. El aire estaba cargado de una densa mezcla de ansiedad de los padres y ambición de los estudiantes. Caminando entre la multitud, Luceng sintió una extraña sensación de nostalgia.
Hacía bastante tiempo que no participaba en los rituales mundanos de la vida de un estudiante normal. Miró a Luai, quien había sido un pilar constante de apoyo estos últimos meses. Su padre había estado en este mismo lugar hace años para su propio examen, pero la falta de recursos y la mala nutrición lo llevaron a una eliminación temprana, un sueño truncado por la dureza de la vida. Luai se acercó y le dio a Luzeng una palmadita firme y orgullosa en el hombro, con una sonrisa brillante y genuina iluminando su rostro. Ya eres 100 veces el artista marcial que yo llegué a ser, hijo. No te aburriré con un discurso largo. Solo diré una cosa. Haz tu mejor esfuerzo. La sencillez de la frase resonó profundamente en el interior de Luzeng, llevándolo a un estado de agudo enfoque. Lo haré, papá, respondió suavemente. Lu Qingel también tomó su mano una última vez, con su molestia anterior completamente desaparecida. Vea por ellos, hermano mayor. Papá y yo estaremos aquí esperando las buenas noticias. Luzeng les dio un último saludo tranquilizador antes de dar la espalda a la multitud y dirigirse hacia las puertas de registro. Las campanas finalmente sonaron, señalando el comienzo del examen de artes marciales a gran escala anual. Miles de candidatos comenzaron a formar filas ordenadas, con sus rostros como máscaras de intensa concentración. La voz de un examinador resonó por el altavoz: estudiantes, diríjanse a sus salas asignadas de manera ordenada. Sala 1 para la evaluación de Yi en sangre, Sala 2 para la prueba del índice de combate. Números de registro del 00236 al 0240, repórtense de inmediato. A medida que se llamaban los números específicos, los estudiantes desfilaban hacia el interior del complejo de pruebas. De repente, el examinador al frente de la fila se quedó helado, con los ojos muy abiertos por una sorpresa pura y absoluta mientras miraba más allá de los candidatos. Luzeng estaba emitiendo inconscientemente una tenue y gélida aura azul, una manifestación de su inmenso poder que hacía que el aire circundante se sintiera pesado y opresivo. Los otros candidatos cercanos comenzaron a tropezar, con el paso inestable mientras las filas ordenadas se disolvían en el caos. ¿Qué está pasando aquí?, gritó el examinador. ¿Por qué se amontonan todos, dejando un hueco de 10 metros en la fila? Pónganse rectos. Un candidato regordete cercano, con los dientes castañeando y el cuerpo temblando, tartamudeó: yo, no puedo, señor. Cada vez que intento acercarme a él, siento una presión aterradora. Mi cuerpo no deja de temblar. El rostro del examinador se encendió de irritación mientras gritaba a la asamblea reunida, su voz resonando en las paredes de concreto. ¿Cuál es el significado de esta conmoción? El examen está programado para comenzar de inmediato. Cesen esta charla infantil de una vez. ¿Cómo podría existir un fenómeno tan ridículo en una sala de pruebas estándar? Déjenme ver por mí mismo. Con un paso pesado y autoritario, el examinador se abrió paso entre la multitud para confrontar a Luzeng directamente. En el momento en que cruzó a la vecindad inmediata de Luzeng, la bravuconería del examinador se evaporó instantáneamente. Una ola de pavor sofocante y primario lo invadió, mucho más potente que cualquier aura que hubiera encontrado en un estudiante. Su respiración se detuvo en su garganta, y una capa de sudor frío y gélido brotó instantáneamente en su frente, empapando el cuello de su uniforme. La intensidad del aura era casi física, un peso aplastante que obligó al examinador a apretar los dientes en un intento desesperado por mantener su compostura profesional. Comprendía la realidad biológica detrás de esta presión, era la manifestación natural e involuntaria de la presencia de un artista marcial de alto nivel. Cuando la fuerza interior de un guerrero alcanza cierto umbral trascendente, irradia hacia afuera como una marea silenciosa y abrumadora. Para aquellos de menor cultivo o civiles ordinarios, acercarse a Luzeng se sentía como entrar en el territorio de un depredador alfa. Sus mecanismos de defensa primarios les gritaban, un imperativo biológico visceral que exigía que huyeran. Era un rechazo instintivo al peligro, una advertencia que los instintos de supervivencia del cuerpo activaban para mantenerlos alejados de una fuente potencial de aniquilación. El examinador escudriñó al joven ante él, con la mente tambaleándose por la profunda incredulidad y una creciente sensación de inquietud.
¿Qué clase de monstruo antinatural es este joven?, se preguntó en silencio, con las manos temblando. A los ojos del examinador, la mirada de Lucen carecía por completo de la calidez propia de un estudiante, pareciendo en cambio tan fría y depredadora como la de una bestia salvaje acechando en la tundra helada. Desesperado por salvar los últimos jirones de su dignidad frente a los impresionables candidatos, el examinador se aclaró la garganta, aunque sonó como un carraspeo nervioso. Estudiante Lucen, por favor diríjase a una cámara de examen privada y separada para su evaluación inicial de I en sangre. Debemos asegurarnos de que el equipo esté debidamente calibrado para su nivel. Luego señaló a los demás con mano temblorosa. El resto de ustedes, continúen en la secuencia designada de inmediato. El anuncio se propagó entre los estudiantes reunidos como una onda de choque, dejándolos completamente asombrados. Un coro de susurros ahogados y jadeos de desconcierto llenó el aire mientras lanzaban miradas temerosas a la espalda de Lucen. La noticia de que un compañero estudiante requería aislamiento especializado para las pruebas era inaudita, alimentando la creciente leyenda de su aterrador poder. Aprovechando la oportunidad para distanciarse de la atmósfera opresiva, varios de los candidatos más nerviosos prácticamente salieron disparados hacia las otras bahías de prueba en un estado de pánico. Eso fue horripilante. Sentí que ni siquiera podía respirar, murmuró uno, exhalando un suspiro de alivio una vez que estuvieron a salvo. Observando el caos que había causado inadvertidamente, Lucen dejó escapar un suspiro suave y cansado. Miró al examinador con una expresión tranquila y firme y asintió brevemente. Entendido. Iré. Lucen entró en el entorno esterilizado de la sala de evaluación de I en sangre, solo para ser recibido por una cacofonía de gritos frenéticos. Un estudiante estaba siendo retenido sin miramientos por el personal de seguridad, con la voz quebrada por la desesperación. Lo juro, no usé ninguna sustancia prohibida. Mis resultados deben ser un error. No tomé nada ilegal para aumentar mi rango. Lucen hizo una pausa, observando la escena con una curiosidad distante mientras contemplaba la fragilidad del futuro del chico. El estudiante que sollozaba continuó su explicación frenética, dirigida a un oficial impasible. Solo consumí un pequeño tazón de caldo de huesos de pollo esta mañana, tío. Mi familia me dijo que me daría la vitalidad necesaria para las pruebas. No tenía idea de que activaría los sensores. El dueño de la voz fue arrastrado sin ceremonias hacia la salida, con los pies arrastrándose contra el suelo pulido. Desde el otro lado de la sala, un examinador dictó la fría finalidad burocrática. Emitimos advertencias claras. Cada suplemento debe ser declarado. Hacer trampa es una mancha en el camino marcial. Quedas descalificado y excluido de todos los exámenes durante los próximos 3 años. Las reglas son absolutas, debes cargar con las consecuencias de tu locura. Los gritos del chico de «no hice trampa» se desvanecieron cuando las pesadas puertas se cerraron de golpe. Un examinador cercano sacudió la cabeza con decepción, revisando su portapapeles. Es trágico como estos jóvenes no respetan la santidad del camino marcial. Piensan que una prohibición de 3 años es un contratiempo temporal, pero la verdad es mucho más dura. Ninguna escuela de artes marciales de renombre en el país admitirá jamás a un estudiante con una mancha permanente en su integridad. Para él, el camino ha terminado antes de haber comenzado. El examinador entonces desvió su mirada hacia Lucen, llamándolo con un gesto agudo y autoritario. Tú. Eres el siguiente en la lista. Pasa adelante para tu evaluación de inmediato. Sí, te hablo a ti, muévete rápido. Lucen no dudó, acortando la distancia con un paso firme y rítmico. A pesar de sus mejores esfuerzos por suprimirla, su formidable aura surgió como una marea física, precediendo cada uno de sus pasos. Los 2 supervisores sintieron que sus pupilas se dilataban cuando la presión atmosférica en la sala cambió. Sus ojos se abrieron de par en par con total incredulidad, la densidad del aura era diferente a cualquier cosa que hubieran encontrado en un candidato de secundaria. Aunque ambos eran artistas marciales de nivel 5, sus instintos primarios anularon su formación profesional, obligándolos a retroceder involuntariamente cuando Lucen pasó a su lado.
Siguió un silencio tenso durante varios momentos largos antes de que uno de los examinadores finalmente lograra sacudirse la parálisis. Se ajustó el cuello, tratando de encontrar su voz. ¿Estás preparado para comenzar el proceso? Iniciaremos con la extracción primaria de y en sangre y su medición. Mientras el aparato automatizado de extracción de sangre extendía su aguja hacia el brazo de Lu Zeng, esta parecía absurdamente frágil, tan fina y delicada como un hilo de seda de araña contra su piel curtida. Lu Zeng miró el dispositivo y habló en un tono plano y clínico. Mi templado corporal ha alcanzado un estado de densidad extrema. Les aconsejaría que cambien a un implemento de grado superior de inmediato. La aguja estándar no podrá penetrar mi piel. Para horror de los examinadores, la aguja de aleación especializada de grado médico se arrugó contra el antebrazo de Lu Zeng como un fideo húmedo, doblándose en una espiral inútil. Sus mandíbulas cayeron al unísono, con los ojos desorbitados ante la imposibilidad física. Un supervisor hurgó apresuradamente en un gabinete, recuperando una caja reforzada con revestimiento de obsidiana. Tengo un juego de agujas de extracción de grado industrial diseñadas específicamente para artistas marciales profesionales de alto nivel. Estas deberían ser suficientes. Antes de que el examinador pudiera siquiera terminar su explicación, Lu Zeng extendió la mano con la velocidad del rayo y arrebató un puñado entero de agujas reforzadas de la caja. Probar cada una de estas agujas largas una por una es un uso ineficiente de mi tiempo, señaló, con su voz resonando con una extraña resonancia metálica. Consolidemos el proceso y terminemos esto rápido. Cerró con fuerza su puño alrededor del manojo de agujas de acero de alta resistencia, con sus músculos ondeando con fuerza controlada. Luego, propinó una serie de golpes precisos y rítmicos contra la palma de su mano con la otra, canalizando su fuerza interior. Para total asombro de los observadores, las agujas supuestamente indestructibles fueron pulverizadas dentro de su agarre, cayendo al suelo como fragmentos de paja quebradiza y seca. Los examinadores temblaban violentamente ahora, con el sudor chorreando por sus rostros mientras presenciaban lo que solo podía describirse como una exhibición sobrenatural de densidad física. «¿Qué tan impenetrable es la piel de este estudiante?», susurró uno. Conmocionados, señalaron hacia el pasillo. Nosotros, no tenemos más remedio que escalar esto a los superiores. Por ahora, proceda a la sala de pruebas de poder de combate para su evaluación secundaria. Muy bien. Me retiro, respondió Lu Zeng con una cortesía gélida y distante que hizo que el aire se sintiera aún más frío. Giró sobre sus talones, con su sombra alargándose sobre el suelo mientras se dirigía hacia la zona designada para la prueba de poder de combate, dejando atrás a los dos atónitos examinadores. Dentro de la espaciosa sala de pruebas, otro examinado se encontraba en medio de su evaluación. El chico dejó escapar un rugido gutural, con los ojos desorbitados por el esfuerzo mientras gritaba, «¡Ja! ¡Muere!». Canalizó todo su ser en un solo golpe explosivo contra el sensor acolchado. Un aura azul vibrante estalló desde el punto de impacto, iluminando la habitación mientras el maniquí de medición gemía bajo la fuerza. La pantalla digital parpadeó antes de estabilizarse en un número respetable. Mi poder de combate supera los 100. La Universidad de Artes Marciales de Donin está finalmente a mi alcance, exclamó el chico, jadeando por aire. Uno de los supervisores sentados en el escritorio de observación levantó la vista, notando la entrada frenética de los examinadores anteriores mientras guiaban a Lu Zeng hacia la arena. «¿Viejo Zhang? ¿Por qué has abandonado tu puesto tan pronto?», preguntó el examinador sentado, subiéndose las gafas sobre la nariz mientras se levantaba para recibir a su colega. «Ni siquiera se han registrado los resultados de y en sangre del próximo examinado, ¿verdad?». El hombre conocido como Viejo Zhang se inclinó cerca, con su voz en un murmullo frenético y bajo. Mientras explicaba la situación en la estación anterior, el rostro del supervisor sentado se puso pálido. «¿Qué? ¿Me estás diciendo que hizo eso? ¿Es en serio?». El Viejo Zhang ni siquiera reconoció la estación de prueba activa, sus ojos estaban fijos en el desastre potencial parado en el centro de la sala. «Olvida los registros. ¿Está calibrado tu equipo? Necesitas cambiar esta unidad estándar por el modelo industrial de alta gama inmediatamente.
No podemos permitirnos otro fallo del equipo o una pérdida pública de prestigio. Nuestra reputación depende de una medición precisa. El otro examinador se burló, aunque su confianza parecía un poco forzada. Relájate, Sang. Esta unidad está perfectamente bien. Es el último modelo de gama alta importado directamente de Japón. El umbral de esta máquina está configurado en 990.000. Incluso un artista marcial en la cima del nivel 6 no podría posiblemente llevarla al máximo. A menos que intentes decirme que este adolescente es un gran maestro oculto. No seas absurdo. Es solo un estudiante. Lo tenemos todo bajo control. Tengan la seguridad de que todo está bien. Jaja. Soltó una carcajada estrepitosa y despectiva, intentando disipar la tensión en la sala. Elevó su voz, proyectándola por todo el salón. Oye, tú eres Lu Zeng, ¿verdad? Da un paso al frente. Es tu turno de enfrentarte al maniquí. Al escuchar su nombre, Lu Zeng entró en el círculo de pruebas. Incluso desde la distancia, el examinador despectivo sintió un repentino pinchazo helado en la base de su cuello. Algo estaba fundamentalmente mal en el aire que rodeaba al chico, una quietud que se sentía como el ojo de un huracán. Espera, mantén tu posición por un momento, tartamudeó el examinador. A medida que Lu Zeng se acercaba, un aura aterradora y nebulosa de obsidiana y carmesí comenzó a manifestarse a su alrededor, lo suficientemente densa como para distorsionar la luz. Sus ojos parecieron encenderse con una llama interna y, por un segundo fugaz, sus facciones fueron oscurecidas por una sombra que se asemejaba a un monstruo primordial. La visión fue tan impactante que el corazón del examinador casi se detuvo por un terror puro y absoluto. Lu Zeng ofreció una sonrisa tenue e inquietante, con su voz cortando el silencio como una hoja afilada. Saludos, examinador. Estoy listo para comenzar la evaluación. Mi nombre es Lu Zeng, continuó, aunque el examinador ya temblaba tan violentamente que su portapapeles casi se le escapa de los dedos. El hombre forzó una sonrisa macabra de labios apretados, con su voz temblorosa mientras señalaba el equipo. Ah, sí. Correcto. Lu Zeng. Por favor proceda a la máquina de medición de poder de combate para comenzar la prueba. Lu Zeng caminó hacia la máquina con paso pausado. Se detuvo ante ella, lanzando una breve mirada contemplativa a su reluciente superficie metálica como si sopesara su durabilidad frente a su propio poder. Estudiante Lu Zeng, ¿estás plenamente preparado para iniciar la prueba?, preguntó el examinador, con los ojos moviéndose hacia el interruptor de apagado de emergencia. Lu Zeng respiró hondo, su expresión se tornó de una serenidad profunda y concentrada. Por favor, concédame un momento de preparación, respondió Lu Zeng suavemente. El examinador observó, paralizado por un sudor frío, cómo Lu Zeng comenzaba a condensar su energía interna. Un aumento de presión centuplicado brotó de él, su aura cambió de un violeta profundo a un rojo violento e incandescente. El aire gimió, y el sonido de metal moliéndose resonó desde el interior de los propios huesos de Lu Zeng mientras su poder llegaba a su punto máximo. De repente, el resplandor rojo fue consumido por una radiación dorada cegadora y trascendente que llenó cada rincón de la sala de pruebas. Los dos examinadores se vieron obligados a cubrirse los ojos con los brazos, la pura intensidad de la luz amenazaba con quemar sus retinas mientras la habitación comenzaba a vibrar. El corazón del examinador golpeaba contra sus costillas mientras miraba con total incredulidad, con la respiración entrecortada. Una mano apretaba sus nudillos blancos contra su propia cabeza mientras la otra agarraba el reposabrazos de su silla con tal ferocidad que el plástico crujió bajo la tensión. Su boca colgaba abierta, una máscara silenciosa de shock congelada en su rostro. ¿Qué es esto, en el nombre de los dioses?, tartamudeó finalmente, con su voz quebrándose con una mezcla de asombro y terror. ¿Quién se atrevió a decirme que este monstruo era simplemente un estudiante aquí para un examen de graduación de rutina? Mientras tanto, en el epicentro de la presión, Lu Zeng había entrado en un estado de enfoque absoluto y gélido. Sintió los hilos de su poder entrelazándose, concentrando su energía en un punto único y explosivo mientras su conciencia mapeaba cada debilidad estructural en el espacio ante él.
Esta era la culminación de su viaje, el estado todopoderoso de las artes marciales perfectas, primera forma. Las pupilas de Lucen se contrajeron repentinamente, brillando con una intensidad etérea y depredadora que parecía atravesar el tejido mismo de la realidad. Emisión estelar, susurró, y las palabras portaban un peso que hizo temblar el aire como si estuviera bajo el mando de una entidad celestial. Presenciando la activación de esta habilidad trascendente, el examinador permaneció totalmente petrificado, su mente luchando por procesar la escala de la energía manifestada. Su boca permanecía abierta, sus ojos muy abiertos y sin parpadear, negándose a creer la evidencia imposible proporcionada por sus propios sentidos. Esta no era una técnica de un mero estudiante, esta era una manifestación de intención de nivel gran maestro. En el centro de la sala, Lucen echó hacia atrás su brazo, con su mirada fija y determinada mientras se preparaba para liberar un golpe que redefiniría los límites de la instalación. Este marca el primer momento en que realmente he integrado cada estado de mi ser en un solo punto de impacto, pensó Lucen, sintiendo una oleada de curiosidad clínica surgiendo en su interior. Yo también estoy ansioso por ver la medición exacta de mis límites actuales. Con un rugido de energía silenciosa, desató un puñetazo a toda potencia. Por una fracción de segundo, el mundo fue tragado por una radiación dorada, cegadora e incandescente que quemó las retinas de cualquiera que estuviera mirando. Luego vino el sonido, una explosión ensordecedora que sacudió los huesos y resonó como el estallido del juicio final en todo el complejo de pruebas. Apenas unos minutos antes de este evento catastrófico, dentro de los sagrados y silenciosos pasillos del cuartel general del examen de graduación, dos hombres se sentaban en un agudo contraste de paz y estrategia de alto riesgo, en medio de una partida de ajedrez de ritmo pausado. Jaque mate, director Liu. Una voz tranquila rompió el silencio justo cuando se oyó un golpe seco en la puerta. Sentado frente a Liu Qimin estaba el invitado de honor, Xiao Yue, el estimado presidente de la Asociación de Artistas Marciales de la ciudad de Zhuhai. Para mantener los más altos estándares de integridad y prevenir cualquier sesgo local o trampa, la Junta de Exámenes había seguido el protocolo invitando a los presidentes de las asociaciones de ciudades vecinas para servir como jefes examinadores externos para las cruciales pruebas de este año. Después de un momento de dolorosa contemplación, Liu Qimin, el director de la Oficina de Educación de la ciudad de Valle, se rascó la cabeza con fingida frustración y dejó escapar un largo suspiro. He perdido una vez más. Su dominio del tablero es simplemente demasiado alto para mí, presidente Xiao, con esta van 7 derrotas consecutivas. Me rindo. No más, o perderé la poca dignidad que me queda. Xiao Yue se acarició la barbilla, mientras una risa humilde resonaba en la oficina. Jaja, me halaga demasiado, director. No soy más que un rudo artista marcial que prefiere la espada al tablero. Mis habilidades son rudimentarias en el mejor de los casos. Es usted demasiado modesto, presidente. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y una empleada rubia irrumpió en la habitación, con el rostro pálido y la respiración agitada por la ansiedad. Presidente Xiao, pido disculpas por la interrupción, pero hay un asunto urgente en la planta de pruebas que requiere su atención inmediata. Xiao Yue, aún concentrado en reacomodar las piezas de ajedrez, ni siquiera se molestó en levantar la vista. Espetó con un toque de irritación. ¿Qué significa este comportamiento frenético? ¿No ve que estoy atendiendo a un invitado distinguido? ¿Y bien? ¿Qué ha pasado que sea tan apremiante? Hable con claridad, ordenó Xiao Yue, con el tono enfriándose. La asistente rubia tartamudeó, sus dedos jugueteando nerviosamente con un informe. Sí, señor, es bastante difícil de describir sin sonar hiperbólica. Para decirlo de forma sencilla, un examinado en el centro de la ciudad de Valle ha logrado destruir un contenedor entero de agujas de extracción de sangre mediante pura densidad física. El examinador jefe en el sitio solicita autorización para desplegar equipo reforzado de alta gama. Xiao Yue hizo una pausa, con la mano suspendida sobre un peón. Emitimos una caja completa de agujas de alta calidad a cada sala esta mañana. ¿De verdad cree que necesita mi autorización personal para un asunto logístico tan trivial?
La asistente rubia tragó saliva, su voz bajando a un susurro. Señor, no lo entiende. No fueron las agujas estándar. Fue el lote completo de agujas reforzadas de alta gama lo que quedó obliterado. Al escuchar esto, un sudor frío brotó en la frente de Xiao Ye y su compostura finalmente se fracturó. ¿Qué? ¿Me está diciendo que incluso las agujas especializadas de alta gama, las clasificadas para combatientes profesionales, se quebraron? ¿Realmente este estudiante ha logrado templar su cuerpo hasta tal grado preternatural de dureza? Inmediatamente se puso de pie, con sus ojos afilados con una nueva intensidad. ¡Rápido! Vayan a la bóveda central y recuperen las agujas de extracción especial de más alto grado de inmediato. No quiero retrasos. Además, tráiganme el perfil completo de ese examinado. Necesito saber exactamente con quién estamos tratando. La asistente se movió con eficiencia practicada, sacando una carpeta de su costado. Ya he preparado los documentos para su revisión, señor. Este es el expediente del estudiante en cuestión, Lu Zeng. Tanto Xiao Ye como Liu Qimin se inclinaron sobre el escritorio, sus ojos escaneando los registros con intensidad hambrienta. Al llegar a las páginas finales del informe, un denso silencio descendió sobre la habitación. El presidente bajó la cabeza, ponderando las implicaciones durante varios segundos largos, antes de levantar la vista con una sonrisa radiante para felicitar al director. Director Liu, parece que debo ofrecerle mis más sinceras felicitaciones. Tiene un dragón en su ciudad. Liu Qimin juntó sus manos, con el rostro brillando con una mezcla de orgullo y humildad. Jeje, es mera suerte, presidente. Verdaderamente, nuestra ciudad simplemente se está beneficiando de su presencia hoy. Nunca esperé que su visita trajera tal bendición auspiciosa a nuestros humildes exámenes. Xiao Ye miró a Liu Qimin con una mirada inquisitiva y tranquila, notando la falta de un impacto absoluto en el hombre. Dígame, director Liu, no parece estar tan sorprendido por estos datos como yo hubiera esperado. ¿Hay algo más sobre este joven? Liu Qimin ofreció una pequeña sonrisa de complicidad en respuesta. Cielo santo, decir que fue inesperado sería una mentira, pero debo admitir que tenía cierto presentimiento sobre este chico. No es exactamente un secreto bien guardado entre aquellos que prestan atención a las mareas crecientes. Presidente Xiao, estoy seguro de que está familiarizado con la prestigiosa selección de la estrella de la iluminación de la región militar del Este, ¿verdad? Bueno, este chico, Lu Zeng, no es solo un participante, es la estrella de la iluminación designada de este año. Más allá de sus honores militares, este joven genio se ha convertido en la luz brillante de toda la comunidad de artes marciales de la ciudad de Valle. Una mirada de asombro genuino cruzó el rostro de Xiao Ye mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Así que esa es la verdad. Todo tiene sentido ahora. Pensó para sí mismo, con el corazón acelerado por la emoción. Con este tipo de poder bruto y desenfrenado, no solo calificará para el título provincial, prácticamente ya está sentado en el trono. Se volvió hacia su compañero. Director Liu, debemos irnos de inmediato. No podemos simplemente quedarnos aquí sentados mientras se pone a prueba un talento generacional de este calibre. Sería una tragedia perderse el presenciar esto con nuestros propios ojos. De repente, un temblor masivo y violento sacudió todo el edificio, haciendo que las paredes gimieran y el suelo se ondulara como un barco en el mar. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Xiao Ye, tambaleándose mientras intentaba mantener el equilibrio contra las violentas vibraciones. La integridad estructural de este edificio está siendo puesta a prueba. Por los dioses, ¿qué está sucediendo?, gruñó el presidente, con sus botas casi resbalando mientras las baldosas bajo sus pies se ondulaban. Liu Qimin se vio obligado a poner una rodilla en tierra, apoyándose contra el suelo para evitar caerse por completo. ¿Un terremoto? ¿Es esto un evento sísmico real ocurriendo justo ahora?, gritó alarmado. No, esto no se siente como un terremoto natural, respondió Xiao Ye, con sus sentidos marciales hormigueando mientras analizaba las ondas de choque. La frecuencia está demasiado enfocada.
Puedo sentir la fuente, irradia desde cerca. Esa dirección viene directamente de la sala de pruebas de poder de combate. ¿Qué en el mundo podría estar transcurriendo allí para causar tal disturbio? Dentro de la sala de pruebas de poder de combate, una espesa y arremolinada cortina de polvo comenzó a asentarse lentamente, revelando a Lucen de pie, perfectamente inmóvil en el centro de la devastación. Un examinador yacía desparramado torpemente en el suelo, aturdido, mientras que el enorme dispositivo de medición había sido completamente arrancado y lanzado a través de la sala, dejando una trinchera profunda y dentada tallada en el suelo de hormigón reforzado. La escena era de una carnicería total y absoluta. Los dos examinadores restantes miraban con los ojos muy abiertos y sin parpadear, con las mandíbulas tan caídas que parecían congeladas en su lugar. La máquina, un modelo de alta gama diseñado para resistir todo el poder de un artista marcial de nivel 6, había sido reducida a chatarra por un solo golpe. Su puñetazo superó el límite de 990.000 puntos, susurró uno con voz temblorosa. Lucen miró la lectura digital, o mejor dicho, las ruinas humeantes de esta, y asintió levemente con la cabeza, pensativo. Parecía discretamente satisfecho con los resultados de su propio experimento interno. El joven se volvió hacia el personal, su rostro era una máscara de inocencia engañosa mientras hablaba en un tono suave y educado. Les aseguro que simplemente seguí el procedimiento de prueba. Ciertamente no tenía la intención de que el equipo fallara de manera tan espectacular. Por favor, no me tomen en cuenta esta destrucción, simplemente me estaba desempeñando de acuerdo a lo mejor de mi capacidad. Mientras terminaba, Xiao Ye y Liu Qimin irrumpieron en la sala, deteniéndose en seco ante la vista del caos absoluto. La instalación estaba totalmente destrozada. Xiao Ye se lanzó hacia adelante, gritando, «Informe». ¿Qué pasó aquí? Uno de los examinadores, abrumado por la pura presión y la llegada repentina del presidente, se desplomó de rodillas y comenzó a sollozar como un niño aterrorizado. Presidente Xiao. Presidente Xiao, finalmente ha llegado. Gracias al cielo. El otro examinador simplemente se quedó allí, con su dedo tembloroso señalando hacia Lucen, quien se acercaba calmadamente a ellos. Él no es un estudiante, señor. Es un gran maestro disfrazado. Lucen hizo una pausa, con una expresión de confusión genuina cruzando sus rasgos. Parpadeó, señalando lentamente con un dedo su propio pecho. ¿Un gran maestro? ¿Se están refiriendo verdaderamente a mí? Ignorando la confusión, Xiao Ye inmediatamente tomó el mando de la situación. Evacúen a los otros candidatos de las cercanías de inmediato. Despejen los pasillos. Digan a los que esperan afuera que hay un pequeño retraso técnico. Luego se volvió hacia el personal tembloroso. ¿Y ustedes? Vayan al depósito de seguridad y traigan un dispositivo de medición de nivel Gran Maestro aquí de inmediato. Necesitamos equipo que realmente pueda registrar estos números. Los dos examinadores, empapados en sudor frío, se apresuraron a obedecer. Sí, señor. Enseguida, señor. El presidente inspeccionó la sala, observando el hormigón pulverizado en un fino polvo blanco. Un solo puñetazo con el poder de reducir roca reforzada a polvo, pensó, con el corazón hinchado de asombro. Lo que ha ocurrido en esta sala hoy seguramente pasará al reino de la leyenda. Verdaderamente, estamos presenciando el surgimiento de un héroe sin igual en su juventud. Liu Qimin caminó hacia Lucen, sus botas crujiendo sobre los escombros. Navegó cuidadosamente alrededor del profundo cráter en el suelo, ofreciéndole al chico una sonrisa cálida y tranquilizadora. Descansa tranquilo, Lucen. Nadie te culpa por el fallo del equipo. No dejes que la presión de esta situación pese sobre ti. Hizo una pausa para añadir una instrucción suave, solo tómate un momento para centrarte. Necesitamos que cooperes con nosotros para una evaluación más precisa una vez que llegue el nuevo equipo. Mientras Liu Qimin permanecía dentro del espacio personal de Lucen, sintió una presión visceral y pesada. Solo estar cerca del chico le permitía sentir el aura marcial que claramente había sido forjada a través de cientos de miles de horas de intenso refinamiento.
Si no hubiera estado aquí de pie y presenciado estos restos yo mismo, reflexionó, ¿quién en esta tierra podría creer que tal artista marcial de 18 años pudiera existir posiblemente? Una hora más tarde, la sala había sido despejada lo suficiente y el equipo especializado había sido instalado. Un examinador dio un paso adelante, señalando al presidente. Presidente Xiao, todo el equipo avanzado de nivel Gran Maestro está operativo y calibrado. Estamos listos para reanudar la evaluación de inmediato. Produjo una jeringa grande y dorada reluciente, fabricada con una aleación exótica y desconocida que parecía increíblemente sofisticada. Xiao Yhe asintió con gravedad. Excelente. Comenzaremos midiendo de nuevo el yin sangre de Lu Zeng con las herramientas de alta precisión. Lu Zeng se mantuvo notablemente sereno, extendiendo su mano con cooperación estoica para que el presidente Xiao Yhe iniciara la extracción de sangre. Incluso con su significativo cultivo, Xiao Yhe descubrió que tenía que ejercer una cantidad sorprendente de presión física para forzar la aguja reforzada a través de la piel extraordinariamente densa de Lu Zeng. Hicieron falta 3 intentos concentrados antes de que se extrajera con éxito un tubo lleno del vibrante fluido, permitiendo a Xiao Yhe dispensar cuidadosamente varias gotitas sobre el sensor para el análisis inmediato. Las propiedades visuales de la sangre de Lu Zeng eran totalmente anómalas, brillando con un tono carmesí profundo que parecía infundido con una etérea radiación ámbar. El director Liu Qimin se quedó mirando la única y pesada gota, con un sudor frío brotando de su piel cuando se dio cuenta de la realidad. Señaló con un dedo tembloroso, notando que el fluido era tan increíblemente denso que parecía incapaz de coagularse, poseyendo la viscosidad antinatural del mercurio líquido, una marca fisiológica definitiva de un verdadero gran maestro. Sin embargo, el presidente Xiao Yhe sacudió la cabeza mientras escudriñaba la muestra, interviniendo con una nota de precisión técnica. No, todavía no ha llegado a ese punto, su esencia carece de la densidad cristalina, similar a una perla, de un practicante de 7º rango perfeccionado. Aunque la sangre era innegablemente notable, señaló que el estado de un verdadero gran maestro requería un nivel aún mayor de viscosidad. A pesar de esta aclaración, el director Liu Qimin permaneció visiblemente conmocionado, maravillado por el hecho de que un simple adolescente pudiera poseer una base fisiológica tan avanzada. El presidente Xiao Yhe procedió a colocar el vial en el analizador de yin sangre de alta precisión y, en cuestión de segundos, la interfaz holográfica cobró vida. La pantalla pulsó con luz mientras la cristalizaba el cálculo final, un asombroso índice de yin sangre de 123.356, designado oficialmente como rango S. El director Liu Qimin se quedó mirando los números brillantes, con sus manos moviéndose instintivamente hacia su cabeza mientras luchaba por procesar la pura imposibilidad de los datos ante él. Un índice de yin sangre que supera los 120.000, una evaluación de rango S, susurró Liu Qimin, con la voz cargada de asombro. Esto no era solo una anomalía local, en toda la historia registrada de la ciudad de Valle, y tal vez en toda la crónica administrativa de la provincia de Dongning, nunca se había registrado un resultado tan astronómico durante un examen de graduación estándar. Con una mirada de profunda satisfacción, Xiao Yhe se acercó a Lu Zeng y le ofreció un sincero elogio. Trabajo sobresaliente, Lu Zeng. No solo has aprobado, has destrozado el récord vigente de yin sangre en toda la provincia de Dongning. Lu Zeng se limitó a ofrecer una respuesta breve de 2 palabras, nada mal. El examinador cercano casi perdió el equilibrio al oír una reacción tan despreocupada ante un logro que hacía historia, sintiendo una oleada de terror y admiración por el temperamento imperturbable del joven.